Amigos, bienvenidos una vez más a Güeyes X, el podcast que nadie pidió, ¿no? ¿Verdad? Ya se la saben bien. Así es. El día de hoy, pues como saben, me encuentro aquí con el Lick Con el Lick. Sebas. ¿Cómo ¿Cómo estás, está, Lick? ¿Qué onda, Lick? ¿Qué onda, ¿Qué pasa, Lick? Lick? Ahí. Y yo soy el Lick Luis. Y entonces, pues el día de hoy tenemos un capitulazo, papá, mira, hasta me buenísimo. vestí de Lick, hasta me bañé. Hasta se bañó, la verdad. Ahora sí parece Lick, ¿no? Porque los que le movemos a la computadora y a la ingeniería, como que Se les olvida que también hay que bañarse, ¿no? está difícil a veces, pero Como que creo que no les nuevo da año, nuevo yo. Nuevo año, nuevo yo, exactamente. Estamos a 2026 ya, güey. Qué 2026. puta loco, güey. está Bueno, esto, yo güey. 2016, yo vuelvo a vivir 2016, como dice ¿Por la qué? banda. Porque ¿Por qué? el 2016 fue un año en donde casi vivimos la paz mundial, lleno de hits, lleno de... Ya, Aunque claro. déjame decirte que estamos muy musicales últimamente. Son muy como que musicales, ese sí. tema Nos de dejó la bien. música. Hubo un buen recibimiento, creo, de los O sea, lo vio de mi los papá, otros mi dos mamá podcasts y y el creo que perro, güey. el perrito, güey. Pero pues yo ya son 3. Ya ni mi novia, güey. Ojalá mi novia, ojalá mi Ojalá. novia lo viera, güey. Ajá, Estaría bien a verga, huevo. ¿no? Pero pues creo que Ojalá no. tuviera novia. Ojalá. Y eso, ¿no? Está muy a toda madre el tema después de la música. Estuvo muy Nos está chingón, yendo güey. así La neta estuvo chido, tranquilo. güey. Te digo, ya hasta lo ve el perro, pero pues digo, aquí Pues estuvo divertido. estuvo divertido. Y nada más, antes para calentar motores, pues hablando de música, te quería preguntar, Luis, Sí. ¿qué onda con tu Spotify Rapid? Empezamos violentos. Empezamos Iba a decir bien. machistas, no lo voy a decir, No. me voy a abstener porque estoy tratando de ser una mejor persona. Una mejor persona, Una mejor nada de persona, groserías. nada de groserías, nada de chistes fuera de lugar. Entonces, ¿qué tal estuvo mi Spotify Rap, no? Sí, exacto. La verdad me enorgullece decir que creo que el highlight del año de la gente medio pues así. rara. Sí, ajá, pero sí, bueno. lo mejor que les pasó en sus vidas probablemente fue el rap. Es llegar a diciembre para el pinche Spotify Rap, que es en la primera o segunda semana, ¿no? O sea, además llega muy anticipado. Sí, güey. correcto. Hacen como el cierre muy anticipado. Me da orgullo decirlo, pero creo que el Spotify Rap llevará 10 años, güey, que se hace, ¿no? Mucho menos, pero sí. Uh-huh. Bueno, pues desde que se hace, digamos, creo que se ha mantenido muy similar mi rap. Y eso me hace sentir muy bien, porque tú sabes que yo soy una persona que le cuesta mucho variarle a la música y todo, y aunque sí tengo, de repente, cada año descubro nueva música, siempre me mantengo conservador, dilo. Muy conservador. Muy conservación, primero la familia, no. Uh-huh. Sí, o sea, soy muy conservador en el sentido ese de la pero no me has dicho los artistas. O sea, artistas son, el top 5 siempre va a ser Starset en primer lugar, mi banda favorita. Ya luego hablaremos de ellos algún día. Linkin Park, My Chemical Romance, The All American Rejects. Y siempre me sale, no sé por qué, creo que es Nathan First, que es el que hacía los soundtracks de los soundtracks de hace Rápido y Furioso, pero hace de Bionicle, hacía de... Y tiene otros ahí importantes, acaba de sacar un nuevo álbum igual. Está chido, siempre me salen ellos, güey. Y también me sale Halo, a veces en el siguiente lugar, o a veces intercambia con Nathan First. Porque por los mismos soundtracks también, que me pongo a escuchar cuando estoy escribiendo, cuando estoy leyendo, vaya, ¿no? Ah, qué padre. Entonces, pues sí, igual, como tú bien dijiste, perdón que te interrumpa. No, yo ya valió mal. Se mantiene constante, digo, igual a veces hay sus variaciones este año. La verdad no recuerdo como el orden, así como tú, pero pues se mantiene muy igual Linkin Park, Avicii también me ha dado últimamente por escuchar a uno de nuestros consentidos desde hace 2 episodios, el Tim Berg. El Tim Bergling, el Piénsame que te traiciono, como lo bautizamos aquí. También está un poco de David Guetta, etcétera, ¿no? Soy bueno David Guetta. Igual eso de los minutos, pues ahí es un poco ambiguo, pero claro. Yo creo que pues, fue un buen año, ¿no? De descubrimientos musicales. Sí, exacto. Yo quiero decir que en la parte de ya ves que en una parte salen de este artista descubriste, y estas canciones escuchaste más veces. ¿Sí? Cagadamente se me fue a la mierda, güey, mi rap, porque se lo había prestado a mi novia. Mi novia que no está aquí en el estudio para nada y que no está escuchando. No, sí. Entonces, puta, me salían de que, güey, Bobby Pulido. O sea, ya sabes, mamás así. Y dices, ¿qué, güey? Bobby Pulido. Bobby Pulido y de que... no, de eso, ¿no? Bueno, sí, es de eso. Ya sabes, sí, solo quiero decir eso. Pero bueno, ya basta de introducción, ya basta de Spotify Rapid. Sí, vamos directo al tema. Y nos vamos directo al tema. Nos vamos. No mames, buena referencia. Nomás voy a checar cómo va. Sí, chécalo. Digo, ahorita está cortado. ¿Producción está grabando, producción? Gracias. Sí está grabando, sí está el... genial. Ok, entonces, mira, ahorita ya... Bueno,
Ahí está. Sí, ya, una, 2. Bueno, amigos, ya vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Como ya pudieron ver en el título del pinche capítulo del día de hoy, pues dice del derecho, ¿no? O algo así. ¿Por qué? Porque es muy abogado. Del derecho y por qué no el izquierdo. A ver, pero ¿por qué? Porque, mira, de hecho creo que hay una conversación muy interesante con eso. Parecerá mamada lo que acabas de decir, porque estoy seguro que así lo quisiste decir. Sí. Pero, si nos da chance, vamos a entrar en detalles de por qué se le dice derecho y no izquierda. Okay. ¿Quién sabe? Hay la diestra o la siniestra, ¿no? Ahí vamos hablando un poco de eso. Exactamente. Pero yo me voy a quitar mis lentecitos de Tony Stark. Aquí, para poderme poner a leer mis notas, ¿no? Y no estarla cagando, no estar inventando, no estar diciendo sin groserías. Sin groserías, eso no es muy debido proceso, no es conducente también decir esas cosas. ¿No? Sí, okay. Exacto. Sí, es que la conducente viene de la conducef, ¿no? Ok. Genial. Sí. Entonces, pues nada, vamos de volada. Y yo quería preguntarte, Sebas, a ti, ¿tú qué entiendes? ¿Qué es el derecho para ti, Sebas? Bestia, me mataste. ¿Qué es el derecho para mí? Combo breaker. Sí. ¿Qué es el derecho para mí? La verdad es que esa materia que fue de tronco común en la prepa, o sea, tú era buen profe, pero realmente me pasó de noche, completamente de noche esa materia. A mí también me fue muy mal. Porque pues te digo, no me interesaba, sabía que me podía dedicar a todo, menos a la abogacía, al derecho, pero pues sí, el derecho, pues, yo lo definiría, pues no sé, como pues este sistema de reglas, ¿no? El sistema de reglas para, pues sí, para llevar como tú dijiste, ¿no? Para llevar como un debido proceso, ¿no? En diferentes materias, ¿no? O sea, no sé. Muy bien. Muy bien. O sea, la verdad, te la malabareaste bien. La primera parte creo que es bastante precisa. Es que aquí tengo el chat GPT. No, ya me voy. Ya me voy. Bueno, a gatito, ¿no? Que está así como... Tiene sus labios así, güey, no tiene orejas. O no tiene orejas normales y tiene el ojo cyborg, güey. Así. Y ya me voy. Eso soy yo. Literal yo. Pero, el otro ojo así bien raro, como largo y muy negro, güey. Está bien raro, güey. Y quijadón. Sí, así como pero bueno, ¿qué es el derecho? A ver. ¿Qué es el derecho? Pues mira, mi querido Sebas, el derecho, en su forma más esencial, porque aquí vamos a hacer muchas generalizaciones, porque si no, no vamos a acabar, güey. Sí, claro. En su forma más esencial, el derecho, el derecho es definido, al menos académicamente, y como me lo enseñaron a mí, como el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad humana, ¿no? Sí. Entonces, le atinaste en esa primera parte. ¡Le atinaste! No mames, el macho, güey. Se metió al estudio, güey. Güey, qué cagado va a sonar esto. Sí, el conjunto... Ya, verdad. El conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad humana, ¿no? La conducta humana, perdón, también puede ser. Cualquiera de los dos está bien. Perdón, es una, para los apuntes de abogados. Como al estilo Bob Ross, ¿no? Oye, sí. Lo que pasa es que sí podrá ser una definición muy general, la verdad. La podemos deshacer y todo y medio sacar algo ahí, pero no te dice mucho, en verdad. O sea, ¿qué te dice? Conjunto de normas jurídicas, ¿qué es lo que dijiste? Un conjunto de reglas, güey. Sí, correcto. ¿Sabes? Sí. Es un conjunto de reglas, no hay más, güey. Sí. Que regulan la actividad o la conducta humana, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que o están hechas o que van en función de, no solo de medir, sino de vigilar, de castigar, de promover, o sea, todo lo que tiene que ver. Necesitamos reglas porque somos unos ojetes. Esto voy a llegar igual en una parte. Tú mismo vas a llegar a una conclusión importante porque te voy a dar una clase así en chinga de lo que es el derecho, de los antecedentes y eso, que es la parte deliciosa de esta parte. Es la razón por la que recordé por qué me gustaba un poco el derecho. Era por esta razón. Por esto, ok. Era por esto. Tal cual, entonces eso, unas reglas que simplemente nos ayudan a regular nuestra actividad, o sea, cómo nos relacionamos, el tú con tú, el yo con el Estado, el yo con los otros, el yo para mí mismo, para mí misma, o sea, vaya, en relación como que sea, o sea, el derecho está inmiscuido en cualquier esfera de la vida humana, punto. Okay. Entonces, vamos a pasar rápidamente a el origen teórico del derecho, ¿no? ¿Por qué le digo origen teórico? Porque no es un hecho, güey, ¿no? O sea, no es un hecho así totalmente comprobado. El derecho, como tú sabes. Es un invento. Es un invento, güey. Exactamente, es un invento. Lo inventamos nosotros. Exacto. El derecho, güey, o sea,
el derecho... O sea, nosotros lo inventamos. Nosotros lo inventamos. O sea, yo cuando nací en el 93, ahí fue cuando yo lo inventé. Sí, porque ya somos jurisconsultos. O sea, del 92 para abajo, no Nada, había derecho. No había derecho. Okay. Pues mira, es bastante relativo, pero ahorita vas a ver. Sí, sí, es un origen teórico porque no es un origen basado en lo que... O sea, no es un origen científico, no es un origen... Yo creo que es un error. Se le dice la ciencia jurídica muchas veces. Sí, ciencia jurídica. A todo lo que engloba partes del derecho y eso. Y luego lo vamos a entender. Es una ciencia social. Sí, claro. O sea, acaba de aclarar. Entonces no es una ciencia de números, no es una ciencia dura. Exacta. No es una ciencia exacta. Claro. Y no es una ciencia cuantitativa tampoco. Sí, como la historia, ¿no? Es exacto, es como... el derecho, ya empezando con esta explicación del origen teórico, el derecho está relacionado totalmente con la historia de la humanidad, como habíamos visto en la ingeniería. Sí. También la historia del derecho tiene un chorro que ver con la historia de la humanidad y sobre todo con la historia de los estados, o sea, la historia de los Estados Unidos de América. De los Estados Unidos de América, no, sí. El águila, águila calva. Ya, ok. No. No, okay, si no, Mexican. No, ya, verdad. Es que no me aguanté. Cortado esa parte. ¿Estados Unidos o de Mexican? Exacto. Entonces, o sea, va muy por allá. Es la historia de los estados también. O sea, desde que hubo dos cabrones así, dos personas, que necesitaron ponerse de acuerdo, güey, para no romperse la madre así entre ellos, ya existe el derecho, güey, como tal. Yo lo, más o menos, yo lo pensaría de esa forma. El derecho no es civilización, el derecho no es historia, el derecho no es ciencia, tal cual, ¿no? Sí. El derecho es esta cosa aparte, ¿no? Entonces vamos a empezar con los antecedentes. Dale. Cuando empezaron los pinches monos, no sé, cuando empezó a existir el Homo sapiens, güey, tú sabes, se fue así en chinga hacia arriba, güey, todo de que, a ver, necesitamos sobrevivir a los depredadores, entonces necesitamos cuevas, necesitamos comida, explicaciones a lo sobrenatural. Entonces, para el Homo sapiens, güey, muchas veces, esto lo estoy sacando del libro de Sapiens, aquí sí, literal estoy haciendo una cita a los primeros capítulos del libro de Sapiens, hace una gran, engloba muy bien esta parte, donde explica brevemente cómo es que llegamos a este punto del inicio de las civilizaciones. Y parte de esto es el origen de los mitos. Claro. ¿Ok? Sí. La humanidad, güey, a diferencia de los changos, güey, de los lobos, güey, de las hormigas incluso, no tenemos una capacidad de organizarnos necesariamente natural o innata o biológica en un sentido, por ejemplo, las hormigas se comunican a través de feromonas. Exacto, como la mente colmena, ondas, ¿no? De una abeja, de un panal y todo eso. Exacto, entonces se coordinan así, como las abejitas, como decías, ¿no? Que variarán a lo mejor como lo hacen, pero lo hacen así. Como abeja. Pinche Barry Benson, ¿no? Está buena la referencia. Mucha referencia. Sí. Y había, güey, entonces también los lobos, pues lo hacen igual, a través del olfato, a través de, se organizan en manadas, pero tampoco superan los 15 o 20 individuos, lo dice el libro. Sí. No, o sea, generalmente son numerosos, pero de una forma muy pequeña. Sí, claro. 15 individuos de lobos, por ejemplo. Pero el humano no, güey. O sea, ¿cómo te explicas que nosotros no tengamos ese equipamiento, como lo discutíamos en el episodio de la ingeniería, pero sí podemos de repente hacer reinos, güey? Sí, exacto. O sea, ceñirte bajo una bandera, güey. Ceñirte bajo una religión, ceñirte bajo un estado, güey. Sí. Todas esas son ficciones. Y la parte de esta es la ficción jurídica también. Sí. El derecho es una ficción jurídica porque implicó el acuerdo entre varias personas para decidir y decir, a ver, esto ya está mal. O sea, esto que estás haciendo está mal. Tiene que ser castigado. ¿Y por qué hago hincapié en el castigo? Porque el tema que en ese entonces no era penal, pero hoy conocemos como derecho penal, que es el derecho de los castigos, de las penas, empezó de esa forma. Es la forma más primitiva del derecho, es esa, en realidad. No es la de que, oye, hagamos un contrato. No, pues eso tardó mucho tiempo en llegar y en perfeccionarse. No, el derecho más antiguo. O te comportas o te vas a la hoguera, ¿no? Es el derecho penal, el derecho de los castigos, ¿no? Así empezó. Ese güey se está pasando de lanza, ¿no? Pues móchenle una pierna, güey. Córtenle las manos. 20 latigazos. Quítenle un ojo, denle un latigazo. Y aquí va muy en onda con las primeras leyes que empezaron a existir. Las primeras leyes, cabe decir, no lo digo en un sentido místico, sino en un sentido, como... ¿Mitológico? Pues sí, o sea, como que para esa gente tenía sentido, para la gente de antaño. Era la ley de los dioses, güey. Se le dice así, no porque Dios haya bajado aquí o Ra haya bajado así, le dijo, a ver, güey, estas son las leyes. No. Ajá. Algunos te dirán que sí. No es así.
pero se le dice las leyes de los dioses. ¿Por qué? Porque se pensaba en ese momento y se justificaba de esa forma que eran los dioses quienes le otorgaban esta sabiduría, ya sea a los mandatarios o a las tribus, para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Pues es lo que, paréntesis, pues es prácticamente la historia de origen, pues de Moisés, ¿no? En el monte Sinaí, ¿no? Que baja con la piedra de los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Que digo, si bien no es como tú bien dices, no es algo, ya como un sistema penal como así per se, digamos, pues ya es como que, pues sí, o sea, como te lo venden como la orden divina, ¿no? Como que lo que debes de seguir, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer para hacer de la gracia divina, ¿no? Para hacerte con la gracia divina, ¿no? Es exacto, es exacto. Y si te das cuenta, pues es correcto lo que dices, pero me voy más a la parte, eso ya estamos hablando de los valores fundantes de la claro, sí, eso es otra cosa. El judaísmo y el cristianismo, básicamente, porque es el Antiguo Testamento. También le sabemos a eso, ¿no? Le sabemos a cualquier madre, nada más denos un... Dame lana. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, es básicamente eso. Pero ¿a qué me voy? Me voy a que sí hay una dimensión mística de alguna forma, o sea, una dimensión de una cosmovisión, en un sentido de que sí, pero como lo dice Dios, o lo dicen los dioses, entonces nos ceñimos a él. O sea, hay una subordinación directa a un poder divino, más bien. No tanto como... No en un sentido literal, como ya había dicho al inicio, ni en un sentido como, oye, aquí están los mandamientos, órale. No, es de que eso servía como explicación para que las tribus y las primeras civilizaciones se inclinaran ante algo que permitiera... que se cuadraran, güey. Que se cuadraran. Entonces llámese Dios. O sea, como descansar sus esfuerzos en un poder superior, ¿no? Que era la fantasía, ¿no? Como explica el gran Zizek, que es mi Dios, Zizek, dice... Zizek, en pocas palabras, dice en el libro de La cosa de las fantasías, dice básicamente que todas las dimensiones de la vida del humano están atravesadas por una fantasía, ¿no? Tus relaciones personales, tus relaciones contigo mismo, con el yo, tus relaciones con la sociedad, tus relaciones con el Estado, ¿no? Entonces, todo está atravesado de alguna forma, ¿no? El cómo entendemos la vida hasta el día de hoy, aunque no seamos eternamente religiosos o espirituales, está necesariamente atravesado por la fantasía. Está aquí, ¿no? Entonces, eso es simplemente cómo funciona para nosotros. Sí. ¿Ok? Eso me lleva al primer antecedente, y es así en este momento donde en Mesopotamia tenemos el primer antecedente, por así decirlo, de lo que es la primera ley, por así decirlo, que se llama el Código de Hammurabi. Hammurabi. No sé cómo lo hacían allá, eran los sumerios, era la civilización sumeria. Era el lenguaje cuneiforme, todo este rollo. Cuneiforme, que eran como estos palitos así, con triangulitos chistosos, no sé. Que esto, güey, es la base, güey. La verdad, Mesopotamia es la base para todo, güey. Y digo, Mesopotamia creo que es un error, porque decir Mesopotamia es como decir Mesoamérica, güey. O sea, más bien los sumerios. O sea, lo que hoy la civilización sumeria. Mesopotamia es lo que hoy es Irak. Exacto, allá, pero pues no era la única civilización, ¿no? O sea, no era la civilización mesopotámica, no eran las civilizaciones mesopotámicas. Como los olmecas y los mayas y los aztecas, pues eran las civilizaciones mesoamericanas. Mesoamericanas, correcto. Está raro decir Mesopotamia, pero bueno, se dice así. Entonces, entre esos sumerios hubo un rey en el antiguo Sumeria, en la antigua Mesopotamia, hubo un rey que se llama Hammurabi. Entonces Hammurabi se le iluminó un día y tenía que cuadrar a su gente y decir, oye, esto es un desmadre. Probablemente ya habían más leyes y códigos en ese entonces, pero pues no hay evidencia de ello. Entonces este es el antecedente más viejo. Y estamos hablando pues de antes de Cristo, o sea, muchos años antes de Cristo. Yo creo que unos más de 4000 años antes de Cristo. En donde el Código de Hammurabi básicamente era un texto donde decía que que los dioses, dice, Anul, Enlil y Marduk, que eran los dioses principales del panteón de esa región, designaron a Hammurabi para que la justicia prevaleciera en la tierra, para abolir a los inicuos, a los malos, y para impedir que los fuertes oprimieran a los débiles. ¿Ok? O sea, sí eran los dioses, pero hablando a través de Hammurabi, supuestamente. Convenientemente, ¿no? Porque él era rey. Entonces la ley del rey era la ley de los dioses. ¿Okay? Como la ley de Herodes, ¿no? No te chingas o te jodas. Exacto. Entonces te voy a dar nomás brevemente unos preceptos que tenía el Código de Hammurabi que decían muy, muy curiosos, que es lo que te digo, es la esencia más básica del derecho, es esta, que decía, si un hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, a este se le va a dejar tuerto, dice, ¿no? O sea, correcto. Es uno entre los 20,000 preceptos que hay allá, o sea, no lo estoy leyendo en orden, sino yo los elegí, me parecieron curiosos. Es algo que ejemplifica muy bien, ¿no? Si deja tuerto un plebeyo, este es otro precepto,
o le rompe un hueso a un plebeyo, pagará 60 ciclos de plata, que era la moneda, imagino. Sí. Dice, si un hombre superior golpea a una mujer de clase superior y así le provoca que aborte a su feto, pagará 10 ciclos de plata por su feto. Okay. O sea, sí. Y dice, si esa mujer muere, que maten a la hija del hombre. Ese es otro precepto. Entonces, agarre estos porque me pareció muy curioso. Rápidamente, no vamos a detenernos en cada uno, pero bueno, claro. Date cuenta cómo funciona, güey. Es una ética, es un código que habla sobre los castigos meramente, güey. O sea, no te está diciendo, sí, cuando yo haga esto contigo y me ponga de acuerdo, esto va a ser un convenio. No. No está diciendo nada de eso. Está hablando de penas, está hablando de castigos. Yendo al castigo. Y te das cuenta, es una ley de justicia redistributiva, supuestamente, distributiva más o menos, algo así, pero muy primitiva. O sea, te dice, ¿me dejaste tuerto? Te dejo tuerto. O sea, es lo justo, ¿sabes? Sí. O sea, es una justicia muy primitiva. Sí, muy primitiva, muy claro. exacta, de cierta forma. Oye, me dejaste tuerto, te voy a dejar tuerto. Es lo justo, ¿no? Sí, claro. Es lo justo hasta que te das cuenta que hay clases, güey, ¿sabes? Exactamente. Porque entonces ya tienes que pagar y ya no se trata lo mismo. Y entonces, hay clases y si no eres mujer, también. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, dice el precepto, si se le provoca un aborto, se le pagará a la mujer por ese aborto. Bueno. Pero nadie le va a reparar el daño que le causó a esa mujer, ¿sabes? O sea, nadie le va a decir, ok. Y el otro es, si esa mujer muere, entonces matan a la hija de ese señor. Es de que, ay, güey, o sea, es una cosa, pues sí, una cosa por otra, lo voy a decir así, porque obviamente está objetivizado en este sentido las personas. Sí. Pero es como algo muy raro, ¿no? O sea, está muy como que una cosa, estuvo buena la hamburguesita. Sí. Y pues así es esto entre lo, más o menos entre lo que estaba pasando en ese momento con las leyes. A huevo. O sea, son cosas muy primitivas, ¿no? Por así decirlo. O sea, cosas que ya nos parecen raras, pero que en ese momento pues era muy tal cual. Y de ahí la siguiente gran piedra del derecho, de la cual yo creo que es de las más importantes, es la de la civilización romana, el antiguo imperio romano. Entre Mesopotamia y Roma pasan un chingo de cosas. Claro. Están los egipcios, están los griegos de Magna Grecia y pasan cosas muy importantes. Pero, o sea, son cosas, en esencia siguen siendo iguales. O sea, siguen siendo la ley de los dioses a través de los representantes humanos, digamos. Llámese reyes, llámese emperadores, llámese regentes, gobernadores. Vaya, lo que había en ese momento, tal cual. Sí. Entonces hay como pues permanece mucho ese pensamiento del cual. Y después, obviamente hay avances y todo. Sobre todo ya con los griegos, güey. Son los malditos griegos los que empiezan con eso, sobre todo Aristóteles. El gran Aristóteles es el que, como Aristóteles se le conoce como el más científico de los primeros, de los grandes tres filósofos griegos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, Aristóteles tenía mucho este tema obsesionado con las clasificaciones, con el conocimiento ya en un sentido así, no sé cómo decirlo, pero una tradición escrita ya muy grande tiene Aristóteles, donde ya habla de la excelencia y habla no sé, o sea, de todas estas virtudes y ya hay apartados éticos y morales, que obviamente también empezó Platón antes, pero ya hay muchos de esos, están los epicureístas, están los ¿cómo se llaman? Los estoicos. Los pitagóricos. Los pitagóricos eran científicos, o sea, eran más que nada como eso. Están, vaya, o sea, ya hay principios éticos fuertes en la antigua Grecia y preceptos que se asientan y que obviamente terminan de servir para lo que va a ser Roma eventualmente. Entonces, como bien sabes, toda esta construcción que hacen los griegos pues sirve para la construcción de Roma. Cuando pasan grandes civilizaciones, pasan todo lo de Magna Grecia, pasa Alba Longa y entonces llegamos a la monarquía romana. Como bien sabes, Roma. Nos enseñan mucho en la escuela sobre el derecho romano y por ende sobre la historia de Roma. Como sabes, la historia de Roma se divide en 3 fases: la monarquía, la república y el imperio, güey. Y cada una, güey, están totalmente vinculadas con el ejercicio del derecho. Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque el derecho fue atravesando diversas etapas a lo largo de esas 3 etapas también, ¿no? Entonces, pero en resumidas cuentas, pues, o sea, no nos vamos a tener en cada una, o sea, vamos a seguir avanzando así. Como sabes, en Roma, ¿qué era? Cuando empezó Roma, la monarquía, había un reyes que se sucedían en ese sentido, todos eran descendientes supuestamente de Rómulo y Remo. De la loba y de Rómulo y Remo. Shakira, exactamente. Ajá. Y entonces comienzan pues con todo esto de las leyes del rey, de cómo tiene ese tema.
ellos pues ya adoptan mucho el latín, y el latín es como la lengua madre del derecho también. O sea, muchos de los textos hasta el día de hoy tienen conjunciones latinas, tanto en las funciones del derecho como procesal, como del derecho más litigioso, utilizamos como ejemplo, el idem, o el quid pro quo, ¿no? El quid pro quo, el idem, que también es una expresión que indica, o sea, es como para decir lo mismo que lo anterior, o sea, es igual, ¿no? O sea, decir idem, igual. Et al. No, eso no. No. Sí, creatus est, ¿no? ¿Cómo se dice? No Sigmundus creatus est, como decía el de, nada, es el de Dark. Yo creo que es como era omnia vincit amor, ¿no? Que es el amor lo vence todo. Lo vence todo, sí. El de civis pacem parabellum, ¿no? También, que si buscas paz, prepárate para la guerra, ¿no? Ese es el más grande de las conjugaciones latinas. Sí. Y estaba la más importante de ¿cómo se llama? De César, ¿no? Que era la de Veni, Vidi, Vici. Que es o sea, llegué, vení y vencí, si no estoy mal. Eso nada más. No más sirve para decir eso. Hay varias de esas cosas. El punto es que el derecho atravesó etapas durante todos estos momentos de cambio que fueron muy fuertes, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque se tuvo que adaptar también a los tiempos de los romanos. O sea, Roma se volvió muy grande, güey, también. Y como atravesó momentos diferentes en su historia, de pasar de una monarquía a volverse una república gobernada por un senado de ancianos, y donde había dictadores, los dictadores eran de ahí es donde sale el término dictador, dictator, algo así, dictator, que eran los regentes, pero de carácter militar, o sea, eran los militares de más alto nivel, que se les daba en periodos de peligro inminente para el reino o para la república de ese momento, poderes especiales para que actuaran con toda el rigor ejecutivo de eso. Entonces, todo lo que dijeran sería ley. ¿Puedes mover eso? Porque en la pantalla después gracias. Entonces, o sea, sí, se les daba esos poderes, y todo eso tenía que ver con leyes, porque los romanos empezaron a sentar esto en tablilla y en papel. Bueno, no me acuerdo bien si en papel, pero creo que ya empezaron a usar el papel. Sí, el papiro. El papiro. Entonces empezaron a decir cómo funcionaban estos, y entonces ahí empezaron a hacer también esos temitas los generales, porque empezaban a jugar con esas lagunas del derecho, entonces se quedaban más tiempo del que debían, y así empieza, en pocas palabras, así empieza el imperio. Correcto. Julio César era un dictador, fue un dictador que se peleó con Pompeyo, se peleó con Marco Antonio, y entonces quedó Julio César como el vencedor, y él dijo, estos tres estaban peleando la dictadura, y por lo tanto, ¿quién iba a ser el primer emperador de Roma? Pues Julio César fue el que ganó, eventualmente. Y aunque lo nombran el primer emperador de Roma, técnicamente no logró serlo mucho tiempo, ¿sabes? El primer emperador fue Augusto Germánico, César, que fue su descendiente, ¿no? Probablemente el más chingón de la dinastía de César. A huevo. Pero todo esto es muy, muy importante, porque el llegar ya al imperio implica que ya había una doctrina, o una doctrina jurista, una doctrina del derecho, güey, como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque Roma, como bien sabes, tenía que gobernar no solo los territorios de Roma. Roma ya era todo. Sí, era toda Europa, todo el Mediterráneo, el inicio del Mediterráneo, la parte esta del mal llamado Medio Oriente, donde está Turquía, donde están estos, África del Norte, y si es que no, todavía un poco más para arriba, todavía, porque los reinos de Britania ya eran parte de Roma, eventualmente, ya más para el imperio y eso también. Lo que era la Hispania también era parte de Roma, lo que es la península ibérica totalmente, Galia, los pueblos germanos que eran los bárbaros para los romanos. Pero esos todavía como que se las traían ahí juradas, ¿no? Sí, esos aguantaron mucho, y ahorita, de hecho, vamos a hablar brevemente de ellos igual, pero sí, y porque tuvieron que inventar el derecho para poder controlar el tamaño del imperio, güey. Era imposible. Claro, no ponerse de acuerdo. Era imposible. Güey, con golpes de estado cada tiempo, diciendo, no, yo lo puedo hacer mejor que tú, o de repente el Senado se volvía corrupto. Pues, chispas, había que poner orden de alguna forma, güey. Entonces, la tradición jurídica empieza ahí, güey. Que también era una mezcla de oral y escrita, pero sobre todo oral. ¿A qué me refiero? O sea, que era más de que yo, Julio César, clamo que a partir del día de hoy las leyes y los patricios, que eran la clase privilegiada de Roma, van a gobernar y van a ser ciudadanos distinguidos, ¿no? De segunda clase, como los plebeyos, ¿no? Como o sea, vaya, entonces, en la antigua Roma, las mujeres eran, como dijo un maestro, no lo estoy diciendo yo, eran objetos chistosos que podían hablar. Así se les decía. ¿Por qué? Porque no tenían derechos las mujeres. Los derechos de la mujer en Roma estaban enteramente correlacionados con los de sus maridos o los de sus padres, que eran quienes ejercían directamente
el origen de la patria potestad. De ahí sale, y hasta el día de hoy la patria potestad es una figura en el derecho muy importante, para sobre todo para temas de la niñez y temas que tienen que ver con el pleito de infancias y todo ese tema, ¿no? Pero todo para que veamos, estos güeyes lo inventaron, estos güeyes lo inventaron, la patria potestad se inventa aquí, todo ese tema, ¿no? Sí. Entonces, solo hago hincapié en esto. Valdría la pena que los invito a que se detengan a leerlo y todo, hay muchas cosas que sacar aquí. A leer. Pero no leer es de tontos. Es de burros, leer. Entonces, básicamente, el logro más grande que hicieron los romanos fue establecer las bases de lo que iba a ser el derecho civil, el derecho privado, el público, el penal y el mercantil. Todas estas primeras partes las estableció los romanos. ¿Qué es el derecho privado y el derecho público? El derecho público son los entes particulares frente al Estado, cómo el Estado interactúa con ellos y viceversa. Y el derecho privado es entre personas, simplemente. Lo vamos a dejar así, muy sencillamente. ¿Ok? Sí. Mercantil, el de todo el comercio, de todo eso. El business. El penal, los castigos, porque obviamente pues, no era lo mismo que te castigaran por ser un hereje o algo, porque si no te crucificaban. Y no era lo mismo que te castigaran en Judea o como si te castigaran en Egipto. Claro. Aunque fueran regencias romanas también, administradas por los romanos. Los romanos muy listos, lo cual creo que les permitió subsistir por muchos tiempos, por cientos y cientos y cientos de años, fue que permitieron que existieran regencias, o sea, existieran como estos gobiernos propios, autónomos de alguna forma. No autónomos a la función del Imperio Romano, pero sí autónomos en sus propias tierras. De ahí sale todo el tema de los judíos y los celotes y todo el mundo hebreo se manejaba por sí mismo. Los celotes. Por eso vemos, ahorita, iba a decir los celotes. Oye, no, vemos el tema por ejemplo, con Jesús. También nos enseñaron la historia de Dios en un sentido histórico. La historia de Jesucristo, ya algunos piensan que es un falso profeta, lo que quieran. De hecho, Jesucristo tiene mucha relevancia para nuestra historia el día de hoy, sobre todo si vivimos en México. Claro. Jesús era un judío. Y quienes lo juzgan fueron los judíos. Fueron los judíos quienes lo condenan precisamente a la cruz. ¿Quiénes lo colgan eso? Pues sí, fueron los romanos. Ellos estaban encargados de impartir el orden, la justicia, ¿no? Pero quien lo juzgó fue Poncio Pilato, el cual era un regente de Judea, de toda esa parte, correspondiente a su territorio. Ahí sí fallo. Igual ignoro, pero... Pero sí, entonces está interesante, ¿no? O sea, se correlaciona mucho todo esto. Entonces ahí tienes mezclados varias cosas, historia, religión, o sea, y todo esto que se vuelve místico. Y no olvidemos cómo también el Imperio Romano es el que termina por canonizar a la iglesia, el cristianismo. Los romanos perseguían a los cristianos. Sí. No necesariamente ellos tal cual en sus territorios, que sí lo hacían, pero también en los territorios de las otras regencias. Los perseguían, les daban casa, los volteaban y todo. De hecho, a San Pedro se dice, a Pedro ese se dice que la cruz de Pedro es la cruz invertida, ¿no? Hay una mala concepción ahí de hollywoodense que dice que la cruz invertida es como de el exorcista, la madre, ¿no? Pero no, la cruz invertida es San Pedro, porque se dice que San Pedro, o sea, no, esto no hay tanto, se dice que a San Pedro lo colgaron al revés, en la cruz. De cabeza. Porque él no se sentía digno de la gracia de Dios, como, o sea, para hacer el paralelismo de cómo a su hijo lo colgaron, no lo mismo que al hijo de Dios lo cuelgan en la cruz que a un servidor, ¿no? Claro. Entonces, lo pusieron al revés. A San Pedro, dices, a San Pedro. Fue el que le cortó la oreja a un general romano, ¿no? Creo que sí. No, creo que si fue San Pedro, fue el otro. ¿Era Juan? No, creo que sí era Pedro, pero no sé. Pedro era, y creo que Pedro medio renegado de Dios o algo así, pero al final fue el más. Al principio, ¿sabes? Y todo este tema. Pues ya para no desviarnos más, sigamos avanzando porque hay bastante tela de dónde jalar. Es que, como te digo, los romanos establecieron las bases principales del derecho. Sin estos güeyes no hay nada. Sí. ¿Por qué? Porque todos en Europa, en el resto de Europa, eran bárbaros. Bueno, por lo menos en el occidente, ¿no? En esta parte del mundo, ¿no? Es que yo sí argumentaría que para todo el mundo. Hasta para la China y todo. No sé, porque también son civilizaciones muy antiguas, pero es que los chinos son otro rollo, güey. Sí, claro, eso ya. Esos funcionan en otro nivel y la neta son una civilización increíble, entonces, pues, güey, o sea, es otro pedo. Pero sí en un sentido de que todo esto romano sirvió para llegar también a Medio Oriente también, o sea, sirvió para llegar a África, sirvió para llegar a Europa, lo que era el mundo en ese entonces. Sí, correcto. Y algunas partes de Asia. Entonces, fue cuando empiezan a salir figuras como Cicerón, como Ulpiano, que su nombre completo era Neodomicio Anio Ulpiano. Ulpiano es muy importante porque Ulpiano era un jurista, un académico político y también pues, escritor y todo. Sí.
Él es importante porque él pone sobre la mesa lo que es la idea de justicia. ¿Qué es la justicia? Él la define. Es de las primeras personas que se sientan a definir lo que es justicia. ¿No? Y yo creo que hasta el día de hoy mucha gente trabaja con ese principio y mucho del derecho trabaja bajo ese principio. Obviamente ya mucho más perfeccionado, arreglado y lo que quieras. Con la ventaja pero de, eso. de la retrospección. Entonces, si me permites, te voy a decir bien qué era lo que decía el buen Ulpiano. Adelante. Ulpiano decía que la justicia se definía de la siguiente forma. Decía sum quique tribuere. La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Esa es la justicia, ¿sabes? Sí. O sea, es darle a cada quien lo suyo. No sé si estoy haciendo aquí, voy a decir una estupidez, pero me resuena mucho esta, no sé si es una frase marxista o socialista, por la cual que dicen, cada quien según su capacidad, según su necesidad. Entonces creo que va muy como, es una idea muy justa, digamos, pero como idealmente justa de lo que es el derecho, ¿no? Sí. Y creo que es un buen punto de partida, porque me parece que él tampoco está tratando de forzar esa idea, no, obviamente había que entender que no siempre a todos se les puede dar lo que se les, o más bien, ¿qué es lo que le corresponde a cada quien, ¿no? Sí, o sea, exacto, ¿qué es lo? O sea, sí, ese es el problema, o sea, ¿ok? Es algo muy subjetivo, ¿no? Pero este güey le dio al clavo de todas formas, o sea, él le dijo, sí, pero esta es la base de todas formas, dice, pues sí, o sea, es el buen punto de inicio, o sea, ¿ok? O sea, para decir, bueno, a partir de esto ya nos podemos hacer esas preguntas, ¿no? Y todavía estamos en busca de esas respuestas después de que 2000 años, güey, ¿sabes? Claro. Seguimos buscando esas respuestas, sí. ¿No? Y él vivió en el siglo III después de Cristo, o sea, ya era como que, creo que ya era, si no era el imperio todavía, ya estaba por ser el imperio Roma y todo. Ajá. Y tal cual, él la define de esa forma, pero él también tiene, él define también lo que son como los preceptos básicos por los cuales la vida de los romanos debía ser regida, que decía, perdón, me voy a atrever a leerlo igual otra vez, porque está muy padre. Él decía, iuris precepta sunt haec, honeste vivere, alterum noladere, sum quique tribuere, que dice, los preceptos del derecho son, ajá, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo suyo. Que es la definición de justicia. O sea, básicamente, y dar justicia, impartir justicia, ¿no? Entonces, estos son avances muy importantes. Parecía que no, pero es que nadie había hecho esto antes, claro. ¿Sabes? O sea, entonces, como que bueno. También en Roma es donde salen los abogados. La figura del abogado nace en Roma, que son, los llamamos advocatus, que eran simplemente como una suerte como de estudiosos, obviamente, en las artes estas de la oralidad, de la expresión verbal, de lo que era el derecho en ese momento, sí. Eso. Y que, literal, advocato significa el que acude al auxilio de alguien más. ¿Ok? Ok, sí. Entonces, de ahí sale advocatus, que los vuelve abogado ya, ya españolizado, es abogado y todo, ¿no? El llamado para auxiliar es el... Aboganza. Ad auxilium vocatus en la frase completa, el llamado al auxilio, el llamado auxiliar, ¿no? Mira, eso no. Entonces está padre, está muy interesante. Por eso insisto, por eso nos detenemos ahorita tanto con los romanos, pero ya estamos cerrando con ellos, porque son la base, güey. La verdad son la base y vamos a seguir aprendiendo de ellos mucho siempre, ¿no? Y pues nada, seguimos, o sea, esto va a ser rápido. Tenemos, son notitas que tomé. Los pueblos germanos, que son chistosamente, en el libro que está leyendo de Teoría del Derecho, chistosamente los muestran como no los sucesores directamente, pero sí como una suerte como que se beneficiaron de alguna forma de todo lo que hicieron los romanos. Entonces, si te das cuenta, los romanos tienen un hincapié en el individuo, sí. Más que nada, o sea, como que hablan de los derechos del individuo y una persona cómo debe portarse y cómo debe comportarse y cómo debe ser, ¿sabes? Sí. O sea, como que tienen un enfoque muy individualista, pero no diría en totalidad, ¿no? Solo como que se detienen más por allí, porque así es como nace el derecho civil, verdaderamente, y las penas pues, también van de acuerdo al individuo, no puedes castigar a la masa, ¿no? Pues, o sea, es un derecho muy básico todavía, pero ya muy, muy esencial, más bien, sí. No básico, es esencial. Entonces los germánicos, pues empiezan a adoptar muchas de estas culturas del derecho romano, porque algunos de esos pueblos pues estaban gobernados por los romanos, ¿sabes? O sea, y empiezan a adoptar, ya cuando el imperio empieza a decaer, se fragmenta en el del oriente y el occidente, que posteriormente creo que el del occidente se vuelve bizantino y el del oriente desaparece. Pues las tribus germanas empiezan a florecer, empezamos a llegar a la Edad Media, ¿no? Correcto. Entonces, el final, la división del imperio romano
y la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, la cual se termina por expandir estúpidamente por todos lados, sobre todo en Italia, lo que va a ser Italia más bien, es lo que termina por, al menos los historiadores coinciden que es lo que termina por dictaminar el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, ¿ok? Entonces, los germánicos, pues, eran estos pueblos emergentes que ya eran tribus, ya eran tribus, ya eran poblados, ya eran pueblitos. Entonces empieza a decir, sí, el derecho y no sé qué. También era una tradición oral. Y entonces ellos empiezan a ver también temas ya colectivos, porque pues seguían siendo pueblos muy pequeños, algunos todavía medio salían a las barbarias, susceptibles a los asaltos, a los asedios, sí, que, claro, llegas. Las masacres. Claro. Entonces todo esto... Pues sí, jugué Clash of Clans. Claro, güey, pues no, sí te la sabes. Y empiezan a hacer esto, pero verdaderamente no hay tantos avances como por allá en este momento. Pero después los germánicos que se van a volver como los austriacos, los alemanes, los belgas y todos estos pueblos. Se les quitó lo bárbaro. No, güey, la verdad que no, pero es que sí, no, pero es que siempre tuvieron un tema tanto con la ciencia como que con el derecho igual. O sea, muchos de los avances también, y de la filosofía igual, para mal, salieron de allá, güey, sinceramente. Salieron de allá, pero ahí lo vamos a ver. Después de ellos llegan los italianos, güey. Los italianinis. Los italianinis. Los italianinis. No sé. Los italianinis, son básicamente, estoy hablando ya de la época, pareciera renacentista, que es la época cúspide de los italianos. Claro. En el arte, en la ciencia, en las artes, güey, jurídicas, orales, todo eso, güey. O sea, ya eran los güeyes más cabrones de toda Europa, eran los italianos. Mientras los otros güeyes estaban rompiendo la madre todavía en la Inquisición, todavía iniciando ahí el gobierno en España, peleándose con los vikingos y las cosas así. O bueno, con los bárbaros, todavía no llegaron los vikingos. Chinga, los italianos ya estaban muy avanzados, estaban en otro nivel, güey. Sí. Entonces es aquí donde formalmente empiezan a hablarse ya de los abogados como tal, ya no de estos auxiliares, no, ya de los abogados. Como una profesión, los italianos agarraron todo lo que les servía de los romanos, naturalmente, porque son los descendientes directos de los romanos, y lo volvieron, y lo exponenciaron a todo nivel, incluso lo conciliaron también con el tema de los germanos, porque ya empezaban a haber reinos también. Correcto. O sea, ya empezaban a haber reinos, ya empezaban a haber civilizaciones y estados no más avanzados, pero más grandes. O sea, ya estaban, el mundo ya estaba cada vez más pequeño, o sea, ya más y más pequeño. Sí. Y entonces los italianos hicieron grandes avances en lo que son procedimientos legales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En cómo se tenía que conducir la autoridad para llevar a cabo los castigos o los procesos y todo. Y también son famosos los italianos por hacer los procesos legales tardíos. O sea, por llevar... Aquí es donde empezó el proceso burocrático bueno, la burocracia como tal. Aquí salieron los banqueros también, aquí salieron muchas cosas. O sea, como un juicio civil empezaba ya a tomar unos días. Aquí empezó eso. Lo cual parecería como que hueva, pero fue un avance significativo porque ya se empezó a usar el papel, ya quedaban registros, ya había código, o sea, ya había expedientes, ya había, ¿sabes? O sea, ya se podía dar seguimiento a esas cosas y es cuando comenzó a existir pues más este avance porque ya se resguardaban de mejor forma estos avances del derecho, cómo este juez resolvió aquí esto y luego aquí otro, ¿sabes? O sea, sí. Ya empezó la tradición escrita. Tradición escrita del derecho. Con una metodología más establecida, ya pues más sí, pulida. Era como más que nada por eso, ¿no? Ajá. Y así lo llevan los italianos. Y es así como ya cruzamos básicamente la Edad Media a lo que vamos a llamar el derecho canónico y eclesiástico, ¿no? Pero el derecho eclesiástico en realidad es una malversación. El derecho eclesiástico le corresponde, es un tipo de derecho que existe en España nada más, que habla de la relación del Estado conforme a ciertas de sus atribuciones, ni siquiera tiene nada que ver con la Iglesia. Entonces, le vamos a decir derecho canónico, nada más, que es lo correcto, es derecho canónico. El derecho canónico, dirás, güey, ¿qué tiene que ver la Iglesia? Pues es que tiene que ver mucho, desgraciadamente, porque, güey, ¿dónde se quedó? ¿Cuál es la capital de la Iglesia de Cristo, güey? De los cristianos, de los católicos, ¿no? Pues es Roma, güey, ¿sabes? O sea, sigue siendo el Vaticano. La ciudad del Vaticano, el cual, por cierto, es una especie de estado anómalo, extraño, porque es un estado religioso, pero que cuenta con todas las demás, tiene fuerza policíaca, tiene una población definida, o sea, tiene territorio, o sea, es anómalo en el sentido de que no es habitual a los estados comunes, digamos, pero existe, ¿sabes? Sí. Y entonces estos güeyes también, durante toda la Edad Media y lo que fue ya la más llamada Edad Moderna, pues tuvieron a cargo el mundo, güey. Sí.
los reyes le iban y le pedían tributo en toda Europa a estos güeyes, ¿sabes? Sí. Incluso unos igual de más abajo, ¿sabes? Iban y llegaban y no, sí, Santo Padre. Y el Santo Padre era el líder, güey. El que encargó las cruzadas, pues fueron ellos. El que básicamente debían cuestiones de dinero también eran ellos. Administraban mucho del dinero del mundo en ese entonces. Administraban los territorios cristianos y todo, ¿no? Los pleitos que comenzaron entre musulmanes y los católicos, pues estaban totalmente relacionados, orquestados con los papas y eso, ¿no? Los cuales son importantísimos. De ahí, de esos fruto de esos conflictos es donde sale pues, Constantinopla, al final, Sí. lo que eventualmente sería llamado Turquía, ¿no? En ese momento era ¿cómo se llamaba? Era Constantinopla, de los bizantinos, chistosamente. O sea, como todavía estamos hablando de los romanos, de los descendientes de los romanos. Y entonces, pues lo que hizo el derecho canónico sobre todo fue poner orden en sus territorios, güey. Entonces, a ver, vamos a poner orden, vamos a establecer las reglas del clero primero. Sí. Entonces, eso sí es un avance como tal, porque dijo, a ver, el clero es este, y el cardenal es este, y el papa es este, y ¿sabes? O sea, sí, y entonces decía, y nos vamos a conducir así. Y los fieles deben seguir estas leyes, si quieren, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque muchos de los estudiosos y académicos, así como en Roma, pues eran un gremio, por así decirlo, y en Italia, pues eran nobles, en el medievo, digamos, en esta parte de la iglesia, eran los curas, eran los escribas, eran los famosos seguidores de la Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se llamaba? San Francisco, o sea, todos estos, no San Francisco de Asís, hablo de un San Francisco, se me olvidó ahorita el otro. Que son los grandes letrados de esta época también. Y Santo Tomás de Aquino, sobre todo él, es el que más tradición oral y escrita conservó desde los romanos y los griegos y la trajo al mundo medieval como tal, ¿no? Y también su doctrina tomista, la cual es igual fundamental y todo, ¿no? Habla de principios éticos, morales, relacionados con Dios y todo, pero también en un sentido, pues, del estudio de la moral. O sea, sí era un cabrón muy avanzado Santo Tomás, güey. La verdad, ahí sí no me lo toquen, ¿eh? Porque ese güey, puta, era muy bueno, muy bueno. Algunos ejemplos de cosas que se hicieron en esto son el Liber Extra de 1234, el Liber Sextus de 1298 y las Clementinas de 1317, así como el decreto de Graciano. ¿Qué son estas cosas? Son básicamente compendios de todas las leyes que habían en esos momentos. O sea, se sentaba el Papa y decía, a ver, vamos a hacer esto, vamos a poner esto, o su gente de confianza, o a quienes él aprobara, o el Vaticano aprobara como institución para hacer estos compendios, ¿no? O sea, no eran cualquier pendejo, o sea, perdón, eran gente aprobada por Dios y por el Santo Padre para hacer estas labores, ¿no? Y eventualmente, pues, esto me pareció curioso porque, mira, hay un código de derecho canónico, no sabes, que se hizo en 1917, que promulgado por el Papa Benedicto XV, el antecesor de Ratzinger, ¿no? Que conocemos todos, en el cual, pues sí establece las reglas de cómo deben ser la iglesia en el siglo XX más o menos y todo. Cómo deben ser con sus parroquias. En sus parroquias me refiero a sus, donde estén en el mundo, güey. O sea, cuáles son los principios básicos universales, ¿sí? De la iglesia y todo. La iglesia tiene ramas que son del derecho canónico, constitucional, o sea, la que constituye a la iglesia, el fundamental administrativo, penal, procesal, sacramental, matrimonial y oriental. O sea, solo para que te hagas una idea de el tipo de cosas que manejaban. Que sí, al final sí tiene mucho que ver con la sociedad civil, o sea, como todo ese tema. Y actualmente el derecho canónico que rige a la iglesia, al menos aquí en toda Latinoamérica, es el Código del Derecho Canónico, SIC, de 1983. SIC, código de... No. Ya. No, es de 1983, promulgado por el Santo Padre Juan Pablo II, fue, ¿no? Que ahí todos tenemos opiniones de Juan Pablo II, ahí medio raro, muy del lado de los capitalistas y lo que quieras, pero bueno, o sea, ese es el código que sigue vigente hasta la fecha. De 1983. Entonces, bueno, la iglesia hizo esos avances muy, muy buenos. Pero ¿qué pasó? Desgraciadamente, y aunque no lo quieran reconocer el mundo anglo, antes de eso, quisiera saber, disculpe, ahí en producción, ¿se sigue grabando? Gracias. Gracias, producción. Muchas gracias. La producción nos hizo una broma y creo que no vamos a despedir a la producción. Bueno, ahí va. Como muchos en me voy a poner así loco, el imperio anglo, ¿sabes? No lo va a querer reconocer, pero si hay una civilización, güey, que iba muy en pro y de la mano con Roma, con el Vaticano, era la civilización española.
O sea, la verdad. Los españoles fueron la base, güey. No solo España, pero la península ibérica completa por lo que va a ser los portugueses y lo que son fueron la base de ese momento igual, ya de la Edad Media tardía, de todos estos conocimientos igual legales y de mucho de navegación, ciencia igual, o sea, todo proviene ahí. Sí había, obvio, algunos temas ahí como que, oye, la Inquisición, que, o sea, está raro esa madre, ¿no? Galileo Galilei, ¿estás seguro de lo que dices? Bájale. La teoría heliocentrista, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? No, mejor no. Dice, no tanto. No tanto. Bueno. O sea, sí, a ese güey se pero, lo censuraron muy cabrón. Sí, también. No fue el único. Sí, no, claro, pero digamos de los más famosos, los más conocidos, como que fue un caso particular. Sí, claro, definitivamente. Sí. Y sí, es que bueno que lo traes a colación eso, porque es de que, o sea, ve cómo estaba el pensamiento en ese momento. Había pensado que el sol giraba, que la Tierra giraba alrededor de... O sea, bueno, no, que todo giraba alrededor de la Tierra, perdón, sí. Que era, ¿cómo se dice? Terracentrista. No sé, no. Y luego pensábamos que todo giraba, el universo giraba alrededor del sol, nada más. El universo. Todo el universo. No nuestro sistema planetario. Sí, todo el maldito. Era heliocentrista, supuestamente. Heliocentrista, sí, ese es entonces, pues sí, así es como empezó mucho este tema. Y la aportación más grande de los españoles al derecho como tal, sobre todo al nuestro, fue la codificación, güey. Yo le puse así, la codificación y la recopilación, básicamente. Esa fue la tarea básica. La codificación ya se sentaba en su compu para... Ese sonaba de Punk, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces, eso fue lo que pasó, porque los españoles conciliaron el derecho canónico con el derecho romano. Ajá. Y entonces empezaron a hacer las leyes por cada uno de sus reinos. Como sabes, España estaba dividida en reinos. El reino de la Castilla, el reino de Aragón, el reino de la Granada, el reino... O sea, un chingo. Un chorro. Algunos de esos tenían que ver ya mucho con el tema de toda la tradición árabe que tuvieron igual. Claro, hay un rompimiento extraño. Los árabes también promovieron mucho para el tema del desarrollo del español como lenguaje. Quedó muy asentado gracias a eso. Yo sé que lo sabes bien. Sí. Y seguramente también el derecho de alguna forma, indirectamente no, pero no me dio tiempo de indagar tanto en eso. No hice tu tarea. No la hice completa. Pónganme 7. Entonces, ese fue la mayor, la mayor, ¿cómo se digo? Sí, la mayor, aportación, gracias producción. Perdón. La mayor aportación de España fue eso, del reino de España fue la codificación, la recopilación. ¿En qué lo podemos ver? Por ejemplo, en el Código de las Partidas de 1965 o las 7 partidas del gran Alfonso X, el cual Alfonso X... partidas de madre. Las 7 partidas de madre que dio Alfonso X. Si recuerdan bien, Alfonso X es probablemente uno de los reyes o las figuras monárquicas más emblemáticas y grandes del siglo X al menos, ¿no? Claro. Del siglo XIII, perdón, del siglo XIII. Del siglo XIII. ¿Por qué? Porque él fue el que trajo mucho de este tema de la educación lingüística ya a España. O sea, como que con él hubo un boom en el sentido ya de la literatura, y entonces ya empezaban los clásicos aquí a surgir y todo. Y creo que no mucho después de él cuando sale lo del Quijote y todo este tema, y como que, ay, güey, o sea, sí. Y ha sido un parteaguas y todo esto, o sea, entonces, este código de las 7 partidas fueron, pues, textos jurídicos que sirvieron para, simplemente unificar el reino de España, ¿no? O sea, para simplemente llevar el derecho público, el derecho privado, y el procesal y el penal a toda España, o sea, que se expandiera y todo. O sea, este güey hizo una gran labor titánica de letrar, digamos, o de llevar lo más posible el lenguaje y la escritura a toda España. De ahí empezaron a salir, ahí es gracias a esto que empezó la cultura jurídica en España. Y por lo tanto se empezó a expandir todo el mundo. Los anglosajones, los franceses, todos güeyes se inspiraron en esto igual, ¿sabes? O sea, de aquí tomaron y empezaron a agarrar, que obviamente ya había avances y obviamente ya había construcciones, pero de aquí salió todo esto, güey, o sea, la verdad. Correcto. Entonces, por ejemplo, entre las partidas que tenía el libro, porque son 7 partidas, decía, la partida 1, fuentes del derecho y del derecho canónico. 2, derecho público y la realeza. 3, derecho procesal y judicial, procedimiento de pruebas. 4, derecho de la familia y feudal. ¿Se puede? Se puede. A lo mejor se lo acabó. No importa. No. Sí. Partida 5, obligaciones y contratos. Y partida 6, derecho sucesorio, herencias, testamentos, ¿no? Derecho penal, la partida 7 y ya está.
Después de eso tuvimos las leyes de Burgos de 1512, que era el primer código legal que establecía las normas para el trato con las comunidades indígenas que ya habían encontrado los españoles en lo que sería el mal llamado Nuevo Mundo, o sea, América, Sí, ¿no? en América, El continente americano. Y decía que regulaba la encomienda y reconocimiento de los derechos humanos básicos como la libertad y la necesidad de evangelización. Sí, Esos claro. eran los derechos humanos básicos en ese momento. Claro, ¿no? claro. Tienen que ser evangelizados estos hombres. No tienen que ser bautizados estos Sí, malditos no, pecadores. la neta, ¿sabes? Ajá. Después salió la recopilación de leyes de las Indias de 1680, que quiere decir que eran todas las que administraban ya los asuntos de carácter religioso, cultural, de las primeras universidades que también hubo en América y todo América. esto. La organización administrativa y judicial, y otra vez el trato de los indígenas y todo esto. En toda América y Filipinas, que ya eran los territorios Eran los territorios de la corona española. de la corona española, eran ya bueno, el virreinato aquí de España que había aquí en México, y creo que el de Perú y todos estos, ¿no? Que eran al final eran territorios de España. O sea, la corona española. exactamente. Jolines. Después de eso tenemos la Constitución Política de la Monarquía Española, la PEPA, suena chistoso, o la Constitución de Cádiz de 1812. Así se llama, güey. Yo sé, aquí chiste, iba a estar bueno. Dice, ¿por qué? Porque fue publicada el día de San José, güey. ¿Cómo se le dice la PEPA? La PEPA. Ajá. ¿no? Sí, Peppa Pig. Elaborada por la Cortes de Cádiz en la Guerra de Independencia contra la invasión napoleónica. O sea, estas eran, como sabes, también España le empezó a ir muy mal, y por eso es una de las razones por las cuales no pudo sostener las colonias. Fue porque estaba en guerra contra Inglaterra y contra Francia, ¿no? la Francia, lo que era también la dinastía de Napoleón, que pues era aplastante y que sí los vencieron en alguna parte. Creo que sí se hicieron con algunas tierras un tiempo y no sé, cosas así. Y bueno, amigos, este fue el capítulo del día de hoy. Fue el capítulo 6. Les agradecemos por estar aquí escuchando la cátedra que impartimos el día de hoy. La cátedra. Si todo sale bien, habrá una segunda parte. Y una tercera y una cuarta, nada más que cuarta. Es que no vivimos de esto. No vivimos de esto, entonces así que esperamos que sigan disfrutando los capítulos. Tuvo buen recibimiento. Y si no lo disfrutan, pues como siempre, chinguen a su madre. Y ya. No sé qué vayan a ver, ya vayan a ver otras cosas. Tistas. Tistas. Y pues o cascos. Queremos agradecerles igual por todo. Que tengan, espero que hayan tenido un feliz año, feliz Navidad. Feliz año 2016. Porque regresamos al 2016 con el DAP. Y pues Lean nada, On. Lean On, ¿no? Estamos muy musicales, ¿verdad? Como que fue para bien el episodio anterior. Y va a haber más episodios de música. Y va a haber episodios de música, y va a haber de todo un poquito, así que para que le den cariño y se sigan suscribiendo. Así es. Y pues nos vemos entonces, ¿no? Les agradecemos. Bueno, a ti, pues yo no los veo a ellos. Yo no los veo, ¿verdad? Pero nos vemos entonces. Y por favor, ya saben, sigan el canal, vayan a YouTube. Dale like a Tistas. Compartan, comenten, por favor. Y si se la pasan bien, háganoslo saber. Se la pasan bonito. Y pues nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto para el siguiente capítulo. Más pronto de lo que creen. Hasta luego. Bye. Bye. ¿Ya? Oh, Dios. Sí, no mames. ¿Qué pones muchos antecedentes, Paco? Sí, ya sé. O sea, hay que quitar ¿no? Ay, sí, cabrón.